Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioqueca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy venimos a hablar de 5 distopías que he leído recientemente y que me han gustado mucho y que no os he hablado de ellas en otros vídeos porque ya, he hecho varios tanto en wrap-ups como en el libro, en el vídeo que subí de fantasía y ciencia ficción. Ya os hablaba también de alguna distopía y que tampoco son las típicas estilo pues Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz, que se salen un poco de ahí. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde estoy súper contenta porque me dais un montón de cariño y allá vamos. Este es un vídeo que se me ocurrió el otro día porque un seguidor del canal me mandó un libro que había escrito para que lo reseñase y diese aquí mi opinión y bueno, pues digo, pues ya aprovecho y os hablo de alguna otra distopía que he leído este año. El libro se llama Corriendo con el Diablo y el autor se llama Jair, creo que se pronuncia así. Os hablé de él del otro día por Instagram y ya os adelanté que aunque me parecía una idea muy buena, no me parece que sea un libro que esté terminado y que por esa misma razón no os lo podía recomendar. Este es un libro que es una distopía situada en Europa del Este, en la frontera con Rusia, en un país ficticio en el que la extrema derecha ha llegado al poder y empiezan a aparecer campos de concentración a los que llevan a gente del colectivo LGTBI+, a gente de otras razas, principalmente negros, y a opositores políticos como para que se reformen y puedan volver a entrar a la sociedad, todo esto en secreto. Me parece una premisa muy interesante y tenía muchas ganas de leer una distopía ambientada en un país soviético o exsoviético, como es este caso, pero lo que os digo, me parece que es una novela que pierde un poco fuelle simplemente porque le faltan unos cuantos repasos. Por un lado, el autor me envió una versión que tenía bastantes faltas de ortografía. La mayoría son erratas, pero es verdad que había pues algún haber mal puesto. Luego tenía muchas erratas de puntos en mitad de frase, números que se le colaban entre palabras y también me parece que es una novela lo suficientemente seria, porque estamos hablando de un tema muy serio, como para el lenguaje tan coloquial que usaban algunas palabras, pues por ejemplo, como aquí en España los andaluces que hablan con la S, como si escribiesen estas palabras con la S, el autor es colombiano, pues palabras que allí me imagino que las dirá con el acento y que al escribirlas las escribe tal y como suenan, que esto me imagino que el lenguaje coloquial está permitido, pero no sé hasta qué punto, también es parte de desconocimiento mío, está permitido escribir así. Y por otro lado, aunque es una novela que quitando todo esto, si pone realmente empeño en leerla, porque es cierto que luego me mandó una versión corregida, pero ya llevaba más de la mitad del libro leída y no llegué a seguir con esa porque no me iba a repasar todo lo anterior a ver si estaba bien o no. Entonces es cierto que tienen una versión corregida que no sé hasta qué punto está corregida y por esa razón digo que yo a día de hoy no os tengo claro si os lo puedo recomendar o no. Y por otro lado, como os digo, aunque la trama es muy interesante y los personajes también son interesantes, es cierto que estando situada en un país con frontera con Rusia, a mí lo leí teniendo en cuenta que podía estar situado en literalmente cualquier sitio, porque aunque sea un país ficticio, pues no nos cuenta nada de la historia del país, ni de la cultura, ni palabras en este idioma, ni absolutamente nada, ni geografía, no sabemos más que se llama, creo que es Terlenia, pero no sabemos ni cómo está distribuido en provincias, ni cómo ha llegado hasta al poder este partido. Entonces es como que la trama como tal de los personajes está ya bien llevada y cerrada, pero le falta, yo creo, todo este trasfondo y documentación sobre cómo es la vida en Europa del Este para que esto se vea más reflejado. Entonces, pues bueno, empieza el vídeo con un poco de sabor agridulce, me sabe muy mal no poder deciros si os lo recomiendo o no, pero pues desgraciadamente es así. Y se me olvidaba que, bueno, pues al final es verdad que a estos campos de concentración llevan a gente del colectivo LGTBI+, pero en este caso la T brilla por su ausencia porque no aparece ningún transexual en la historia, hablan mucho de gays principalmente, también de lesbianas, sí que es cierto que en algún momento nombran la bisexualidad, pero me llamó la atención que al final La gente transexual es un libro ambientado en la actualidad. ¿Dónde está esa gente?
Y lo mismo con las razas, ¿no? Que llevan a todos los negros, pero también hay más razas. Y hay más razas que sufren racismo. ¿Dónde están los asiáticos que viven en Rusia? Que también alguno vivirá allí, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que he ido pensando mientras le iba leyendo. El siguiente libro lo tengo aquí porque lo he cogido de la biblioteca y aún no lo he devuelto porque estoy aún en shock con lo bonito que es. Matadero 5 de Kurt Vonnegut, editado por los maravillosos de Blackie Books, que siempre hacen estas ediciones tan preciosas. Es el primero que leo de Kurt Vonnegut y la verdad que me ha dado muchísimas ganas de leer más, sobre todo investigando cuando he visto pues, que hay muchos personajes que comparten con otras sagas, que tienen muchas cosas en común con todos los libros en general suyos y me ha dado muchas ganas de seguir conociendo al autor, sobre todo por lo bien que escribe. Este libro, Kurt se basó en él porque él luchó en el bando americano en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que vivir el bombardeo de Dresde. Entonces, tiene un primer capítulo en la novela en la que nos explica cómo se inspiró él y lo mucho que le costó escribir este libro, en el que vemos a un personaje ficticio que también vive en directo el bombardeo de Dresde y sobrevive porque se esconde en un matadero, al igual que el autor. Y nos cuenta un poco las reticencias que tenía de escribirlo, tanto por lo duro que es para él escribir sus propias vivencias, aunque sea como un personaje ficticio, como porque tenía muy claro que no quería idealizar la guerra. Es una novela completamente antibélica y por eso mismo le llama La cruzada de los niños de subtítulo, para dejar claro pues que al final la mayoría de los americanos que fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial eran prácticamente niños, todos eran adolescentes, les habían metido la guerra por un tubo y no tenían ni idea realmente de lo que tenían que hacer allí o de lo que iba a suponer para ellos. Entonces, ¿cómo se refugia el autor para hacer una novela que hable de guerra siendo antibélica? Pues hablando de ciencia ficción. A mí me ha gustado muchísimo. Como os digo, una vez entramos ya en lo que es la propia novela, seguimos a Billy, que es el alter ego del autor, desde que le reclutan en el ejército hasta que vive el bombardeo de Dresde, se escapa, su vida posterior, hasta que muere en el hospital. Lo que pasa es que no lo seguimos en orden temporal. ¿Y por qué? Porque en algún momento el protagonista le abducen unos aliens que le llevan a un planeta que se llama Trafalandamore, en el que le usan un poco como montan un zoo del mundo humano y le tienen ahí expuesto y le ponen pues a comer y a hacer cosas como hacemos nosotros básicamente con los animales, pero en este planeta, para que los aliens aprendan cómo es el mundo humano y le llevan una humana para que se reproduzca con ella, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este viaje, el protagonista tiene como capacidad para hacer saltos temporales dentro de su propia vida. Entonces él no tiene ningún miedo a la muerte durante la guerra, porque en el momento que está a punto de morirse vuelve atrás a cualquier momento de su infancia o vuelve después de la guerra y ya sabe que va a sobrevivir y vive en primera persona estos acontecimientos pasados o futuros, y cuando se cansa pues ya vuelve al presente. A mí es una novela que me ha parecido, dentro de lo guay que es, además súper divertida, porque yo no suelo compartir nada del humor americano, bueno, el humor estadounidense, y la verdad es que aún así me he reído mucho con esta novela y me parece que a pesar de que te lo puedas leer pues riéndote mucho, tiene muchísimo trasfondo, porque manda un mensaje muy importante y además tiene mucho mensaje de filosofía basado en esta forma de vivir que tienen estos alienígenas como conceptos de la muerte, porque realmente como pueden viajar en sus recuerdos, para ellos morirse no es realmente la muerte, porque siempre te quedan estos recuerdos. Y me gusta mucho todos los debates que abren en este sentido. Si no lo conocéis, pues os lo recomiendo muchísimo, como podéis estar viendo. Os quiero hablar de 3 libros más, que ya voy a ser más breve porque estos es verdad que los he leído los 2 este mes, entonces los tengo mucho más frescos, pero el resto son ya de finales del año pasado, que se me había pasado porque no doy abasto a hablaros de ellos, entonces pues voy a meterlos por aquí también sutilmente. El siguiente es Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro, que lo leí en audiolibro. Tenía muchísimas ganas de conocer al autor porque no había leído nada de él, y es cierto que es una premisa que a mí me parece increíble, me parece brutal, escribe genial, pero también es cierto que, como muchos dicen, pues me imagino que no será su mejor libro, porque a partir de la mitad de la novela pierde mucho fuelle. Y es como que, pues que vas leyéndolo porque ya te habías metido en la historia, pero lo que te interesa se queda ya en un segundo plano. Me voy a explicar mejor. Este libro nos habla
de un universo que es realmente la Tierra tal y como la conocemos, pero en un futuro en el que existen las AAs o amigas artificiales, que son una especie de robots que se alimentan de energía solar y de luz, que se dedican a cuidar a los adolescentes antes de que entren a la universidad para acompañarles en este proceso tan difícil que es la adolescencia, y están muy desarrollados para saber entender las emociones humanas aunque ellos no puedan sentirlas. Entonces empezamos el libro contado desde el punto de vista de un robot, que a mí es lo que me parece más brutal de este libro, que al final nos cuenta cómo percibe ella toda su historia y toda su vida y cómo entiende los sentimientos de los humanos sin ella tener capacidad para poder sentir cosas. Entonces me parece muy original y la seguimos desde que está en el escaparate de la tienda de AAs hasta que entra una niña, la adopta y cómo pues al final del libro la niña abandona a la amiga artificial porque ella se va a la universidad. ¿Qué pasa? Que el principio, las 100 primeras páginas son súper interesantes, te las bebes, quieres saber más de este mundo porque te cuenta mogollón de cosas, pero en el momento que va a casa con la niña se centra ya mucho más en la trama de la vida de la propia niña y de sus dramas adolescentes, que si con el novio, que si con la madre, con el padre, no sé qué. Entonces el plano de los robots y de los avances científicos que se venían viendo a lo largo del libro queda relegado mucho más a un segundo plano y claro, nos quedamos realmente con lo que es la Tierra actual y los dramas actuales que desde mi punto de vista eran menos interesantes. Aún así me ha parecido muy guay, muy original. No os puedo recomendar más libros del autor porque es el primero que leo, pero a mí este primero me parece pues un premio Nobel merecidísimo. También os quiero hablar de Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, no me sé cómo es el nombre entero porque es larguísimo. Este libro lo mismo, es un clasicazo de la ciencia ficción, es una de las distopías por excelencia y si no lo habéis leído lo tenéis que leer, pero yo lo leí en audiolibro y las primeras 2 horas las devoré pues igual en menos de una semana y las siguientes, las finales sobre todo, tengo recuerdo de quedarme dormida escuchando el audiolibro. Como siempre en este tipo de distopías, pues la premisa es brutal. Estamos en el planeta Tierra después de una guerra nuclear que queda pues aún todos los residuos nucleares, todos los humanos se han ido a otro planeta, también al igual que con Clara y el Sol, con una especie de robots que les tienen como de criados que les hacen cosas. Entonces el protagonista tiene que volver a la Tierra donde aún quedan algunos humanos que han querido quedarse a morir allí porque hay algunos androides que están volviendo a la Tierra para intentar vivir allí y liberarse de su esclavitud y claro, es completamente ilegal porque estos androides no pueden vivir en la Tierra, entonces él es un cazador de androides y tiene que ir aniquilándolos. Lo difícil es que los androides están súper desarrollados y es muy difícil diferenciarlos de los humanos. Entonces es un libro que abre sobre todo mucho debate ético y moral, pues de hasta qué punto si llegamos a ese momento tendríamos o no tendríamos que matar a los androides, porque la vida de un humano vale más que la de un androide en el momento en el que el androide ya puede desarrollar sus propios sentimientos y tomar su propia conciencia, y también que si conseguimos desarrollar los androides hasta este nivel, ¿cómo nos vamos a poder diferenciar de ellos? Sé que este libro tiene película que no he visto y sé que la película tiene bastante más no más fama, sino que está mejor vista que el libro, porque tiene más acción. Esto, sin haber visto la película, lo corroboro, porque es cierto que lo que se me ha hecho pesado de este libro es la falta de acción. Está muy bien el debate que abre y todos los temas que van surgiendo, pero es cierto que a partir de la mitad del libro toma esto mucho más importancia que realmente la caza que está haciendo el protagonista y que el autor no le ha sabido dar, o yo no le he sabido entender la tensión que tendría que haber en esos momentos en los que le quedan varios androides por matar y le tienden una trampa. Vamos, que en una película es mucho más fácil de plasmar, pero en este libro a mí no me han surgido los nervios de saber qué va a pasar y si los va a conseguir matar a todos. Aún así, ya os digo que os lo recomiendo, principalmente porque es el top clasicazo que tienes que leer de ciencia ficción.
Por último, os quiero contar que no sé qué hago yo en 2022 reseñando estos libros que son más viejos que pa' qué, que tuvieron su boom hace pues igual 10 años. He leído la primera trilogía de La Selección, que ya sabéis que es una trilogía y después una biología de fantasía juvenil. Bueno, fantasía no, es una distopía juvenil. Me han gustado mucho, la verdad. Es mamarracheo puro y duro y además ambienta una distopía. Entonces yo no necesito más. No creo que me lea la segunda biología, eso sí. Pero a mí estos 3 primeros me gustaron mucho. Para los que no lo conozcáis, es una especie de los Juegos del Hambre, porque también estamos situados bueno, estamos situados como en Estados Unidos, pero creo que era que Estados Unidos había perdido una guerra contra Japón, entonces ahora en realidad se llama Reino del Ilia y está dividido como en 35 provincias en las que vive gente que están divididos por rangos del 1 al 8. El 1 es la realeza y el 8 son esclavos, y por el medio pues tenemos todos los rangos, y el príncipe organiza como un espectáculo en el que una mujer de cada provincia elegida al azar tiene que ir al palacio, y estas 35 mujeres conviven con él durante X meses, las va eliminando hasta que la última se convierte en su esposa. Es muy los Juegos del Hambre, es muy cotilleo, sobre todo el primero. Tiene muchísimas tramas pues de con cuáles se hace amiga la protagonista, que la protagonista, no la he dicho, es de clase 5, creo. Iba a decir 6, pero creo que es 5, y ella pues se presenta allí porque es muy pobre y necesita dinero, pero realmente no quiere casarse con el príncipe. Y cómo va haciendo amigas, otras son enemigas, va conociendo al príncipe. El primero es sobre todo eso. Y el segundo y el tercero es en los que ya empieza a haber más acción, en las que al final, como ellas están ahí, tienen que aprender también mucho historia de cómo se formó Ilia, también mucha cultura del país, mucha geografía, y este sí que está súper desarrollado todo esto. Muy cerrado, y es muy guay ir conociéndolo, y además es cuando va surgiendo la acción. No me acuerdo exactamente qué pasaba, pero había algunos grupos bajos que se sublevaban y no sé qué, y había ataques al palacio. Bueno, está muy guay, y obviamente pues termina cuando el príncipe elige a una candidata. A mí me han gustado. Si no los conocéis, porque es cierto pues que en su día tuvieron un boom muy similar a los Juegos del Hambre cuando salieron, si no los conocéis o tenéis hijas que están empezando ahora, o hijos, claro, la adolescencia, y quieren leer este tipo de libros, pues yo los recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por pasaros a ver este vídeo. Se me ha olvidado deciros, como siempre, que por favor os suscribáis al canal y que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado, porque yo lo agradezco muchísimo, y también que me dejéis un comentario lindo. Cuidaros mucho y os mando un beso muy grande. Adiós.